¿Eres persona moral y perteneces al régimen general? Presenta tu declaración anual. En esta ocasión, hablaremos de la obligación de presentar la declaración anual para persona moral del régimen general. Tocaremos puntos como generalidades de la declaración anual, fundamento legal de la obligación de presentación de declaración, del cálculo de impuesto y medios de pago. También veremos requisitos que debemos tener para presentar la declaración y cuál es el procedimiento paso a paso que debemos desarrollar para la correcta presentación de la declaración. En la regla 3.9.18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021, nos dice que para los efectos del artículo 76, fracción 5 de la Ley del ISR, los contribuyentes que tributen en los términos del título 2 de la citada ley deberán presentar la declaración anual, en la que determinen el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, ingresando al portal del SAT, a través del Servicio de Declaraciones y Pagos. Comencemos. ¿Quiénes deben presentar esta obligación? Las personas morales. ¿Cuándo se debe presentar? Dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. Por ejemplo, ahorita en 2021 debemos presentar la declaración anual del ejercicio 2020. Esta declaración se presenta de forma anual. ¿Dónde debemos presentar la declaración anual? Ingresando al portal del SAT a través del Servicio de Declaraciones y Pagos, conforme a lo establecido en la regla 2.8.4.1, que nos habla del procedimiento para presentar la declaración de pagos de impuestos provisionales o definitivos, así como de derechos. El aplicativo del SAT tiene como objetivo que los contribuyentes puedan presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio en que se trate, la cual trae precargada la siguiente información. En el rubro de pagos provisionales, ingresos, retenciones y pagos efectuados. En el rubro de comprobantes de nómina de sueldos, salarios y asimilados, importe de la nómina, entero de las retenciones y subsidio para el empleo. ¿Por qué debo presentar la declaración anual? Si eres un contribuyente que tributa en el título 2 de las personas morales disposiciones generales, en la ley del ISR artículo 9 fracción 2 segundo párrafo nos dice que el impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. El artículo 76 de la ley del ISR nos habla de las obligaciones de las personas morales. En la fracción 5, nuevamente nos hace mención de que debemos presentar la declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se determine dicho ejercicio. Y una vez más en el mismo artículo, fracción 7, nos dice que presentar las declaraciones a que se refiere este artículo a través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general. En el artículo 9, segundo párrafo de la ley del ISR, nos dice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta según lo indica en este artículo. Para el cálculo del impuesto necesitamos los ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada en el ejercicio, igual a la utilidad fiscal, menos las pérdidas fiscales del ejercicio anterior, igual al resultado fiscal, menos la tasa del 30%, igual al ISR del ejercicio. Fundamento legal de medios de presentación. El procedimiento de la presentación de la declaración anual está regulada por 2 reglas. Regla 2.8.4.1
de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021. En esta regla nos dice cuál es el procedimiento para presentar declaraciones de pagos de impuestos provisionales o definitivos, así como de derechos. Y la otra regla que nos hace mención sobre el procedimiento es la regla 3.9.18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021. Aquí nos dice el procedimiento para la presentación de la declaración de ISR del ejercicio para personas morales del régimen general de ley. En el artículo 20, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos dice que se aceptará como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, transferencias electrónicas de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Para presentar la declaración anual, debemos contar con los siguientes requisitos. 1. Contar con la información de los montos de ingresos, deducciones, coeficiente de utilidad, impuestos retenidos, pagos provisionales, entre otros. 2. Para pagar por transferencia electrónica a través del banco, es necesario tener una cuenta con servicios de banca electrónica. Y 3. Para ingresar a la declaración, deberás contar con tu RFC y contraseña o tu e-firma. Ahora sí, acompáñame a ver el procedimiento paso a paso de la presentación de la declaración anual para personas morales del régimen general. Desde el navegador de tu elección, en la barra de búsqueda ingresa el link del portal del SAT, www.sat.gov.mx. Bien, en la parte superior de la página del SAT, da clic en Empresas y después elige la opción de General de Ley. Da clic en la opción de Declaraciones. En el menú desplegable que aparece, selecciona la segunda opción, Presenta tu declaración anual persona moral, régimen general. Para acceder a tu perfil del portal del SAT, tienes que contar con tu contraseña del RFC o con tu e-firma. Listo, accedimos a tu perfil en la Declaración Anual de Personas Morales. Verifica que los datos que muestra el aplicativo sean los correctos. Comencemos. Da clic en Presentar declaración. Ahora en Configuración de la declaración, selecciona el ejercicio que vamos a declarar. En este caso, será el ejercicio 2020. Bien, en Periodo, selecciona del ejercicio. Ahora, selecciona el tipo de declaración. Si es la primera vez que vas a presentar la declaración, selecciona Normal. Desliza hacia abajo y selecciona la obligación a declarar. En este caso, solo será ISR personas morales. Para finalizar la configuración de la declaración, el aplicativo nos hace una pregunta con relación a dictaminar tus estados financieros. Pero antes de seguir, ¿a qué se refiere con dictaminar tus estados financieros? Se refiere a la opinión profesional que emite un contador público independiente sobre si los estados financieros emitidos por un ente económico presentan razonablemente su situación financiera, el resultado de sus operaciones, los cambios en sus flujos de efectivo y en la aportación de sus accionistas, entre otros casos. Yo, persona moral, ¿puedo optar por dictaminar mis estados financieros? El artículo 32A del Código Fiscal de la Federación nos dice que pueden optar por dictaminar sus estados financieros las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que cumplan con alguna de las siguientes características. 1. En el ejercicio inmediato anterior, hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122.814.830 pesos. 2. El valor de su activo sea superior a 97.023.720 pesos. 3. Por lo menos 300 de sus trabajadores
les hayan presentado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Obligados a dictaminar estados financieros. El artículo 32H del Código Fiscal de la Federación nos hace mención de cuáles son los contribuyentes que deberán presentar ante las autoridades fiscales su dictamen de estados financieros, como parte de la declaración del ejercicio. Personas morales que tributen en el título 2 de la ley del ISR y en el último ejercicio fiscal inmediato anterior hayan declarado ingresos acumulables para efectos del ISR iguales o superiores a 815.009.360 pesos. Fracción 2. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades. Fracción 3. Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Fracción 4. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país. Y fracción 5. Personas morales residentes en México respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. Los contribuyentes mencionados en este artículo 32H del Código Fiscal de la Federación están obligados a dictaminar sus estados financieros. A diferencia de los contribuyentes mencionados en el 32A del Código Fiscal de la Federación, ellos pueden optar por dictaminar sus estados financieros. Ahora sí, optas por dictaminar tus estados financieros en términos del 32A del Código Fiscal de la Federación, selecciona no si no optas por dictaminar tus estados financieros. En base al artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, verifica si eres obligado a presentar información. Si no eres obligado, no selecciones la opción. Y da clic en Siguiente. Si cumples con la obligación de presentar la declaración anual, aparece prellenada con la información que hemos estado declarando de forma mensual, como pagos provisionales y entero de retenciones y los FDIs de nómina. Dentro de la ventana emergente, da clic en Aceptar. Ya que accedimos correctamente, el aplicativo te da una breve explicación del procedimiento. Ahora, selecciona ISR Personas Morales. Esta es la pantalla que aparecerá al seleccionar ISR Personas Morales. No podrás proseguir hasta no llenar los campos marcados con asterisco. En la parte superior, da clic en Instrucciones. Aquí podrás encontrar una breve explicación de qué datos son los que integran el apartado de ingresos. Da clic en Cerrar para salir de la ventana de las instrucciones. Selecciona el botón de Resumen y, como lo dice el nombre, aquí podrás ver el resumen de la declaración con los datos que tienes ingresados hasta el momento. Y da clic en Cerrar. Ahora sí, para llenar la información que nos solicita el apartado de ingresos, el primer rubro que nos aparece son los ingresos nominales. En el artículo 14 de la ley del ISR nos dice que los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Este dato aparece precargado con la información de los pagos provisionales que hemos realizado mes con mes. Da clic en Detallar. Aquí vamos a detallar los ingresos que el aplicativo precargó de nuestros pagos provisionales. Selecciona el tipo de ingreso y captura el importe obtenido. Y da clic en Guardar. Podrás agregar todos los registros de ingresos que sean necesarios, o también podrás eliminar el registro de ingresos en caso de algún error al capturar. Deberás registrar todos los ingresos correspondientes hasta que el importe por detallar esté en 0 y el importe detallado sea igual al de ingresos nominales. Ya que hayas detallado todos los ingresos nominales, da clic en Cerrar.
El siguiente rubro nos hace una pregunta. ¿Tienes ingresos a disminuir? Los ingresos a disminuir son ingresos que no se consideran como ingresos nominales. Si no tienes ingresos a disminuir, selecciona No. En caso de tener algún ingreso aparte de los ingresos nominales, selecciona Sí. El aplicativo del SAT habilitará un nuevo renglón. Da clic en Capturar e ingresa el monto del ingreso que se va a disminuir de los ingresos nominales. Selecciona el concepto y captura el importe del ingreso a disminuir. Después, da clic en Guardar. Y listo, da clic en Cerrar. Ahora vamos con el ajuste anual por inflación. El cálculo del ajuste anual por inflación viene estipulado en el artículo 44 de la Ley del ISR. Da clic en Capturar. El aplicativo nos hace una pregunta sobre la determinación del ajuste anual por inflación. Selecciona Sí, solo si el ejercicio anual es irregular, o sea, menor a 12 meses. Si el resultado del cálculo del ajuste anual por inflación es acumulable, se mostrará en el apartado de los ingresos acumulables. De lo contrario, si el resultado del cálculo del ajuste anual por inflación es deducible, se mostrará en el apartado Deducciones autorizadas. Bien, ahora da clic en Cerrar. Sigamos con los ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Dentro de los ingresos que solo se acumulan en la declaración anual pueden ser los siguientes. 1. Estímulo fiscal acumulable. 2. Utilidad distribuida por fideicomisos. 3. Ganancia por inversiones derivadas. 4. Diferencias por inventario acumulable. Y 5. Si es su primer ejercicio fiscal, al no presentar pagos provisionales, los ingresos por inicio de las operaciones. Ahora sí, si no tienes algún ingreso que entre en esta categoría, selecciona No. De lo contrario, selecciona Sí y el aplicativo habilitará un nuevo renglón. Para capturar el importe del ingreso, da clic en Capturar. Dentro de los ingresos que solo se pueden acumular en la declaración anual, selecciona el tipo de ingreso. Después, en el siguiente apartado, ingresa la cantidad del importe del ingreso. Ahora, ingresa los datos que el aplicativo te solicita dependiendo el tipo de ingreso. Ya que hayas terminado de capturar los datos del ingreso, da clic en Guardar y da clic en Cerrar. Regresando al cálculo de los ingresos acumulables, el aplicativo nos pregunta si obtuvimos ingresos en el extranjero. Si no obtuviste ingresos en el extranjero, selecciona No. Selecciona Sí de haber obtenido ingresos en el extranjero. Se habilitará un nuevo renglón para capturar el importe. En el renglón que se habilitó, da clic en Capturar. Tendremos que detallar cuáles son los ingresos percibidos en el extranjero. Deberás seleccionar el tipo de ingreso, ya sea generados en el extranjero o por dividendos de sociedades extranjeras. Ingresa los datos que se te piden dependiendo del tipo de ingreso que hayas obtenido. Ya que hayas capturado todos los datos correctamente, da clic en Guardar. Y por último, da clic en Cerrar. Bien,
Con los datos que registramos anteriormente, el aplicativo nos dará el total de los ingresos acumulables. Hasta aquí termina la pestaña de Ingresos. El siguiente apartado es el de las deducciones autorizadas. Primer deducción: sueldos, salarios y asimilados. Ahora da clic en Capturar. Aquí se mostrará la información de los CFDI de nómina que fueron emitidos en el ejercicio que se declara. Desliza hacia abajo e ingresa la información que se solicita. Al finalizar, da clic en Cerrar. Regresando a las deducciones autorizadas, en el segundo apartado ingresaremos los gastos. Da clic en Capturar. Dentro de este apartado, ingresa todos los gastos que se consideran deducciones autorizadas. Selecciona los gastos correspondientes con su respectivo importe. No podrás repetir el mismo concepto. Ingresa todos los gastos que sean necesarios dando clic en Agregar. Al finalizar de registrar todos los gastos, da clic en Cerrar. Bien, en el tercer apartado de las deducciones autorizadas, registraremos las deducciones relacionadas con la nómina. Da clic en Capturar. Selecciona el concepto que corresponde a la deducción relacionada con la nómina con su respectivo importe. Ahora da clic en Guardar. Ya que hayas finalizado el registro de las deducciones relacionadas con la nómina, da clic en Cerrar. En el cuarto apartado de las deducciones autorizadas, registraremos las inversiones. Da clic en Capturar. Agrega las deducciones de inversiones actualizadas con montos globales por cada tipo de inversión. Primero, selecciona el concepto que corresponde a la deducción con su respectivo importe. Cuando hayas ingresado correctamente la deducción de inversión, da clic en Guardar. Y por último, da clic en Cerrar. Siguiendo con las deducciones autorizadas, vamos con costo de lo vendido. Da clic en Capturar. Para determinar el costo de lo vendido, debes de identificar lo siguiente: tipo de costos, método de evaluación de inventarios, sistema de costos utilizados, el cual no podrá variar por un periodo menor de 5 ejercicios. Tendrás que capturar los importes correspondientes a lo siguiente: inventarios, compras y costos indirectos de fabricación. El apartado de costos de mano de obra directa e indirecta aparece prellenado con el campo de sueldos, salarios y asimilados. Listo, cuando tengas toda la información capturada correctamente, da clic en Cerrar. En el apartado de ajuste anual por inflación deducible, aparece precargado en caso de que el ajuste anual por inflación en el apartado de ingresos tenga resultado deducible. Nuevamente nos hace una pregunta: ¿tienes estímulos por aplicar? Selecciona sí en caso de tener algún estímulo por aplicar. De lo contrario, selecciona no. Para terminar con el registro de las deducciones autorizadas, el aplicativo nos da como resultado el total de las deducciones autorizadas. Finalizando con las deducciones autorizadas, seguimos con la tercera pestaña, Determinación. Algunos de los datos que aparecen ya están prellenados con información calculada anteriormente. Ingresa la información que sea necesaria en cada rubro que se solicite. Siguiente pestaña,
Pago. Algunos datos aparecerán prellenados con el cálculo que el aplicativo hace automáticamente. Algunos datos, como el subsidio para el empleo, compensaciones y los estímulos al importe a cargo, tendrás que capturarlos. Al finalizar, nos da como resultado la cantidad a pagar del ejercicio que estamos declarando. Seguimos con la última pestaña de ISR Personas Morales. Datos adicionales. La información que podrás ver en los datos adicionales es con respecto a coeficiente de utilidad, PTU, cuenta de capital de aportación, cuenta de utilidad fiscal neta y esquemas reportables. Podrás ver los detalles de los datos que quedaron con respecto al cálculo de tu coeficiente de utilidad. Deberás contestar las preguntas que se indican e ingresar los importes que se solicitan. Listo, con esto finalizamos con ISR Personas Morales. Da clic en Guardar y da clic en Administración de la declaración. Ya que terminamos de llenar la declaración en el apartado de ISR Personas Morales, selecciona Estados financieros. La primera pestaña dentro de los estados financieros es el estado de resultados. Con tu papel de trabajo en la mano, ingresa correctamente los datos que tienes registrados en cada apartado. El segundo estado financiero será el balance. Igualmente, con tu papel de trabajo en la mano, ingresa los datos correspondientes a tus activos, pasivos y capital. Y el último estado financiero será conciliación contable fiscal. Con tu papel de trabajo en la mano, ingresa los datos correspondientes a tu conciliación contable fiscal. Cuando hayas finalizado, da clic en Guardar y da clic en Administración de la declaración. Estando en Administración de la declaración, se mostrará la cantidad a cargo de la Declaración Anual de Personas Morales. Podrás ver la vista previa de la declaración para corroborar la información que enviarás. Ya que hayas corroborado toda la información, da clic en Enviar declaración. Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar que los datos declarados en la declaración son verídicos. Da clic en Sí, solo si deseas continuar. Para enviar la declaración anual, debes firmar con la e-firma de la persona moral. Ya concluida y enviada la declaración anual, el aplicativo arroja el acuse de la declaración presentada junto con el acuse de la línea de pago del total a pagar. Para mayor información o asesoría contable, comunícate con nosotros.